Vamos a ver, hermanos. Estamos, hermanos, estudiando ya la lección 11 de este tercer trimestre de este año 2024. Esta lección se va a repasar ya el sábado que viene, o sea, el 14 de septiembre. El tema o el título de la lección para esta semana, ahí está, hermanos, en la pantalla. Confirmen si se ve o no la presentación. Denle una lectura, hermanos, a ver. ¿Algún hermano puede decir si se ve o no se ve la presentación? Apresado y Veo, juzgado. Muy bien. apresado y juzgado. Muy bien, hermanos. Gracias. Entonces ahí dice apresado y juzgado, ¿no? Está referido a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estudiar estos últimos días antes de que muera Jesús en la cruz, pues lo apresaron, lo juzgaron, pues y luego lo mataron también, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta, algún comentario tienen? Siéntanse libres de participar en cualquier momento, hermanos. Muy bien. Así que siéntanse libres. Muy bien, muy bien, entonces continuamos, hermanos. Aquí, justamente aquí hay un dibujo muy importante, hermanos. Si ustedes visualizan en la pantalla, están viendo que nuestro Señor Jesucristo está en el monte Getsemaní y ahí, pues, hermanos, está, o en el Getsemaní, ¿no? Y ahí está Monte de los Olivos, ¿es, no, hermanos? Por ahí estará pues el Getsemaní, ¿no? Me imagino. Y el Señor Jesús está clamando, orando a Dios. Vamos a estudiar en esta mañana esta introducción de la lección, hermanos. Bien, hermanos, ahí está, bueno, la fecha de hoy día es pues sábado 7 de septiembre, sábado 7 de septiembre. Y los textos que en esta semana se van a estudiar va a ser Marcos, todo el capítulo 14, hermanos. Ese capítulo vamos a estudiar y va a estar de apoyo Juan 12 y los versículos 4 al 6, Romanos 8, 8, 28, ahí es Éxodo 24, 8, Jeremías 31, Zacarías 13, 37. Bueno, ahí están esos textos que van a apoyar el estudio de este capítulo 14 del libro de Marcos, hermanos. Bueno, hermanos, hay un texto que va a inspirar toda nuestra lección, no es la parte central, no, hermanos, y ahí este es el texto para memorizar. Deberíamos memorizar este texto bíblico, hermanos, y este texto está, pues, hermanos, en Marcos 14:36. Ahora sí, hermanos, me gustaría que tomen vuestra Biblia, la versión que tengan, si están en esa disponibilidad, y denle una lectura, hermanos, ¿no? Porque aquí hay algunas palabritas que necesitamos entender. Tal vez en la versión que tienes, por ejemplo, acá dice, ya el texto dice, nos decía Abba Padre. Entonces queremos saber de repente en las otras versiones qué significa esto de Abba Padre, ¿no? Abba Padre, ¿no? Y después, bueno, voy a terminar de leer el versículo, dice, decía Abba Padre, el Señor Jesucristo, ahí en el Getsemaní, en su oración, dice, todas las cosas son posibles para ti, ¿no? O sea, está orando a su Padre, nuestro Señor Jesucristo, o a nuestro Padre, ¿no? Todas las cosas son posibles para ti, y eso vamos a analizar. Y luego dice, aparta de mí esta copa. ¿Qué significa eso? No, copa. ¿Cómo es eso? De que aparta de mí esta copa. Y después dice nuestro Señor Jesús en su oración, sin embargo, dice el Señor Jesús, ¿no? No lo que yo quiero, dice, sino lo que tú quieras, dice. No lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Esto está en Marcos 14:36. A ver, por favor, hermanos, ayuden, apoyen leyendo la versión de Biblia que tienen ustedes, hermanos, para confrontar lo que estoy leyendo, hermanos. Vamos como introducción, pues, a detenernos un poco en este versículo, hermanos, que es la oración de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? A ver, ¿alguien está en la disposición de tomar su Biblia? Abra el libro de Marcos 14, el verso 36. Por favor, a ver, alguien que pueda leer. Hermano Justo, Por favor, hermana Lea. aquí, bueno, la versión que tengo yo toma desde el 35, lo toma como junto con el 36. Dice, Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló y oró a Dios. Padre, papá, si fuera posible, no me dejes sufrir.
Para ti todo es posible. ¿Cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Amén, 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 amén. Muy bien, ahí está, hermanos, ya creo se ha aclarado estas palabras. Decía, o sea, el Señor Jesucristo, ¿no? Como se va a entregar ya a la muerte, ¿no, hermanos? Está en el Getsemaní, se aleja de sus discípulos, se arrodilla, dice, y ahí es donde ora, ¿no? Pide, ¿no? Y dice, Abba Padre, ¿no? O sea, papá le dice, ¿no? A su padre, a nuestro Padre Dios le dice papá, o en otras palabras, papito, papá, ¿no? Querido papá, querido padre, ¿no? Entonces, ahí esa palabra Abba Padre significa eso. Miren cómo su relación en ese momento difícil, hermanos, de que Él va a entregar su vida por nosotros, va a cargar nuestros pecados, no era un asunto fácil para Él. Estaba tan triste, hermanos, después vamos a ver también que caía de su frente como si fueran gotas de sangre, hermanos. Estaba tan angustiado en ese momento, hermanos. O sea, su cuerpo, como nosotros humanos, a veces no, cuando tenemos que entregarnos, por decir, vamos a entregarnos, vamos a descansar, vamos a morir, entonces, pues, de repente nos preocupamos, no sé, o el cuerpo como que se resiste, no quiere morir, ¿no? No quiere entregarse a la muerte, ¿no? Hermano, justo Entonces, termino esto, hermanita, entonces dice, ¿no? Decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, pero está diciendo, aparta de mí esta copa, sin embargo, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Sí, hermano. bueno, es que no solamente era la muerte, sino la forma brutal en la que iba a morir. O sea, si nosotros nos ponemos a pensar en cada cosa que le hicieron los soldados romanos, a ver, es que no solamente lo que hicieron los romanos, ya partía por el desprecio de todo el pueblo, ¿cierto? Cuando Pilato lo pone allí, dice, aquí está el hombre, todo crucifícale, crucifícale, el ver en vivo, ¿cierto? En carne propia la maldad del hombre, el odio de la gente, debe haber sido horrible, o sea, especialmente después de que una semana antes había sido proclamado rey, ¿cierto? Casi cuando entró a Jerusalén, y luego ver todo lo que le harían, porque Jesús sabía perfectamente lo que iba a ocurrir. Es lo de los clavos, los azotes, las espinas, el hecho de que lo desnudaran, lo escupieran, lo abofetearan. Él lo sabía todo. De hecho, si leemos, ¿cierto?, en las profecías de lo que se decía acerca de él, o sea, ojalá lo pudiéramos leer todo, dice, ¿cierto?, que hasta sus huesos se podían contar. Entonces, hermano, no fue poca cosa. O sea, a veces vemos, eh, y siempre uso esta palabra por decirlo, vemos como de forma romántica a un Jesús crucificado sin ninguna gota de sangre. Hermanos, su cuerpo estaba empapado en sangre cuando fue crucificado. O sea, no se veía, estaba totalmente deformado por los golpes que le habían dado. Entonces, creo que si para alguien es terrible morir de una enfermedad, imagínense pensar en que vas a ir a morir de esta forma en la que él murió. Entonces, recordemos que Jesucristo, si bien es cierto, es Dios, él era también 100% hombre, o sea, el miedo también debe haberlo consumido. Y peor aún, ¿cierto? Estaba allí orando y sus amigos dormían. O sea, más encima tus amigos te dejan en el momento en que más los necesitas. No solamente en ese momento en que dormían, sino que cuando se lo llevan arrestado, todos saben arrancando, ¿cierto? Y más encima Pedro lo niega, o sea, muchas cosas. Gracias, hermana Mónica. Bueno, ahí están los comentarios, hermanos. Hermanos, bueno, vamos a siempre tratar de ir al grano, al punto, hermanos, que estoy pensando, hermanos. También hay comentarios, ¿no, hermanos? O sea, en realidad la preocupación no era tanto, hermanos, que le azoten, que le pongan corona de espinas, que le claven, que le escupan en la cara, que le abofeteen. No, no. Mucha gente en este mundo así ha pasado muchas cosas terribles. Entonces, pero no, no, en realidad
eso, claro, humanamente, a veces uno se puede resistir a eso, ¿no? Lo importante, hermanos, es de que Él iba a cargar nuestro pecado, tu pecado, lo que tú has hecho, las cosas malas, lo que yo he hecho, ¿no? Él iba a cargar todo eso. Y la consecuencia de cargar eso, hermanos, nuestro pecado, aparte de lo que iban a desfigurar completamente, Isaías dice, ¿no? Lo iban a desfigurar a Jesús completamente, porque su rostro ya no era pues este de rostro humano, era como de un monstruo, ya no era como humano. Terriblemente lo han castigado, ¿no? Pero lo que realmente preocupaba, me imagino, al Señor era, y su cuerpo se resistía, era separarse de su Padre. Hermanos. O sea, el pecado separa de Dios. El pecado nos separa de Dios. Y nunca el Hijo se separaría pues del Padre, porque son uno solo, uno solo. Ahora, separarse, hermanos, ese es el problema, ¿no? A consecuencia de nuestros pecados tenía que tener la experiencia de separarse. Y pasó, bueno, en este caso vamos a ver esto, pasó eso, ¿no? Pero el asunto es de que, recuerden, en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí está sufriendo, ese es el sufrimiento, hermanos, la separación del Padre con el Hijo. O sea, el Padre no puede estar con el pecado, hermanos, y no podía estar con su Hijo, a consecuencia de ha sufrido esa experiencia de la segunda muerte, es la muerte eterna, la cual aquellos que no creen en Jesús, no aceptan a Jesús como Salvador, van a sufrirlo al final, ¿no? Al final, eso es lo que vemos, ¿no? Entonces, esa parte es importantísima, hermanos, pero esa experiencia venció el Señor Jesucristo por la fe, porque sus últimas palabras era entregarse, a pesar que no veía a su Padre, se entregó, pues en tus manos entrego mi espíritu. Esa parte es importantísima, hermanos, recalcar, ¿no? Recalcar más allá de los sufrimientos físicos que ha tenido que pasar, ¿no? A pasar. Y bueno, hermanos, vamos a ver lo que dice aquí la Biblia, que es una lección para nosotros muy importante, ¿no? Como dice aquí, en esos momentos difíciles a veces uno dice, papá, papito, por favor, ¿no? Ayúdame o, bueno, querido padre, por favor, ayúdame. Uno ora de esa manera cuando tiene, pues, que enfrentar ciertas dificultades o está enfrentando, ¿no? Entonces aquí dice, mire, aquí un principio importante, hermanos, un principio importante, ¿no? Todas las cosas son posibles para ti, hermanos. Cuando uno, por decir, va a entrar a la sala de operaciones, no sabe si vas a salir vivo, pues no, por más que sea la operación más simple y elemental, ¿no? Entonces puede ser que vas a salir muerto y ya, pues, ¿no? Entonces aquí uno, por supuesto que quiere estar sano. Cuando se pide en oración la sanidad, que los hijos vuelvan, que todo, ¿no? Pedimos así. Ese es nuestro deseo, pues, ¿no? Entonces, para Dios, cuando estamos mal, también dice, pero Señor, tú con solamente una palabrita, ya, me voy a sanar, Señor, ya, con una sola palabra. Claro, Dios con una sola palabra, Él puede sanarnos. ¿No? Pero aquí no es un asunto de que nosotros lo guiemos a Dios o le digamos lo que tiene que hacer Él, sino aquí está recalcando eso, ¿no? Que Dios, todas las cosas son posibles para Dios, ¿no? Para el Padre, ¿no? Entonces acá dice, aparta de mí esta copa. Entonces ya en la versión que tiene nuestra hermana Mónica, ahí se aclara, ¿no es cierto? De que pasar esa experiencia, hermanos, la que estamos mencionando, separarse de su padre, a consecuencia de nuestros pecados, tal vez ahí es donde se está resistiendo, ¿no? ¿Cómo se va a separar, hermanos? Entonces, tal vez se resiste a no tener esa experiencia, a estar unido con su padre, ¿no? Y no tener esa experiencia de separarse de su padre. Y aparta de mí esta copa. Ese es el deseo, pues, como humano que el Señor Jesucristo tiene y nosotros también esas experiencias pasamos, ¿no? Pero acá, hermanos, miren lo que dice, ¿no? Sin embargo, dice el Señor Jesucristo,
O sea, le está diciendo, papito, papá, por favor, no aparta de mí esta experiencia, esta copa, ¿no? Sin embargo, Padre, ¿no? No se haga pues lo que yo te estoy pidiendo, no lo que yo quiero. Estoy queriendo esto, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Ahí está el principio, hermanos. En lo que oramos, hermanos, si tenemos que descansar mañana, tenemos que decir así, pues, no, Señor, si es tu voluntad, un día más de vida dan. Y si es tu voluntad que voy a descansar, que descanse, Señor, que se haga tu voluntad. Claro, yo quiero vivir, Señor, pero, Señor, no se haga lo que yo quiero, ¿no? Sino lo que tú quieres, lo que es mejor. Tú sabes lo que es mejor. Más o menos la idea es esa, ¿no, hermanos? Ese es el principio, hermanos, aquí en la oración, pasando dificultades, y todos pasamos dificultades, pues, hermanos. ¿Algún comentario respecto, hermanos, a este principio, ¿no? De que se haga la voluntad de Dios, ¿no? ¿Alguien quiere comentar o alguien quiere hacer alguna pregunta también, hermanos? Hermano, justo, Sí, hermana, por favor, a ver. bueno, no solamente con respecto a esto de que se haga la voluntad de Dios, sino con respecto a lo que usted dijo antes y confirmando efectivamente lo que usted dice, porque si bien es cierto, sí, el sufrimiento físico era importante, lo peor para Jesús era la separación del Padre. Me gustaría compartir algo que dice aquí. Dice, y por cuanto era el Hijo de Dios, podía ver con extrema claridad toda la suciedad del mal que venía sobre él. Y por supuesto, para su naturaleza completamente santa y pura, el tener que enfrentarse con el pecado de toda la humanidad producía un dolor que es imposible expresar con palabras. En realidad lo que estamos presenciando aquí es el choque frontal entre la luz y las tinieblas, entre la vida y la muerte. Y bueno, la separación que usted decía del Padre, que era lo más doloroso para él. Así que eso, mi hermano, porque como yo lo dejé en la parte física, quería confirmarlo también eso. Muy bien, hermanos. Gracias, hermana. Sí, pues ahí está, ¿no? Esa es la experiencia más terrible que tuvo que pasar por amor a nosotros, hermanos. Cuánto amor el Señor. Hay un canto, y me gusta este canto de la hermana Michelle. Bueno, en las letras dicen, ¿no? De eh, que esa cruz no era para ti, Señor. Esa cruz estaba hecha a mi medida, dice, ¿no? Era para mí. Yo tenía que morir, pero tú te has puesto en mi lugar y has experimentado esa muerte porque tú me amas a mí. Más o menos las letras dice así, ¿no? Y bueno, pues es así, hermanos. Eso sería bueno comprender, ¿no? Comprender lo que Jesús ha hecho, ¿no? Por amor a nosotros. Ha tenido que pasar esa experiencia. Eso implica, ¿no? Que tanto te ama, hermano, a ti, tanto me ama a mí también, hermano. ¿Por qué? Porque Él su anhelo, su deseo es de que tu hermano y yo también estemos con él. Eso es lo que más anhela el Señor Jesucristo y ha visto ese futuro, ¿no? De que para que estemos con él, él tenía que pasar esa experiencia. De otra manera, no habría esta esperanza, pues, hermanos. Lo hizo, pues, ¿no? Lo hizo y venció a la muerte, ¿no? Resucitó al tercer día. Bueno, ahí está, hermanos, este texto que va a ser el corazón de la lección, pues, en este caso, Bueno, en el. justo, Sí, por favor, hermano Marcelino, alguna pregunta, buenos comentario. días, hermanos. Buen día. Eh, Isaías ya habla cómo debía morir, ¿no? Em, pero la experiencia de los ladrones que estaban colgados al lado, el uno le recriminó al malo, ¿no? Le dijo, nosotros merecemos lo que hemos hecho, estamos pagando, pero este era inocente. Entonces me hace pensar también de Pilato preguntó, ¿no? Porque pensaba que el pueblo iba a darle la preferencia a Jesús y no a Barrabás, porque Jesús no había hecho ningún mal, según él. Pero el pueblo dijo que crucificara a Jesús y Barrabás era consciente de todos sus crímenes que había cometido. Él estaba listo a morir. Si alguien
entiende qué cosa significa Cristo murió por mí, es Barrabás. Él sabía que debía morir aquel día, pero el pueblo eligió a Jesús que le crucificaran y le dieran libertad a Barrabás, siendo un criminal. Él, al salir de la cárcel, llevado allí al público, frente al público, sabía, esperaba que a él iban a crucificarlo. Y además, el predicador dice, no, el carpintero preparó a la medida de Barrabás una cruz. No sabemos qué tamaño de altura tenía aquel hombre, los brazos, hasta dónde tiene que llegar. Todo es, el pesado cruz que Jesús cargó era de Barrabás. Para Jesús nadie preparó una cruz, pero para Barrabás sí. Y aquella vez cuando caminó hacia el Gólgota, cayó 3 veces, dice, no. Y cayó porque esa cruz no le pertenecía a él. Todavía en la aplicación dice, esa cruz era nuestra, tuya, tu cruz y mi cruz. Jesús cargó. Es bastante amplio el tema que se está tratándose, ¿no? Ajá. Jesús era humano, como dijo nuestra hermana Mónica, ¿no? Era 100% humano, pero también era 100% Dios. Y se aferraba a la vida, así como nosotros nos aferramos, no queremos morir, pero Dios nos hizo para vivir, no para morir. Por causa del pecado nosotros nos morimos, pero Jesús trajo para el asunto la solución. Su muerte nos lo regala la vida que Él merece, y la muerte que nosotros merecemos, Él sufrió. Él vivió hasta el sorbo que se requería para el pago de la culpa de la humanidad. Todos podemos ser salvos si creemos en Él. Amén, amén. Amén, Tenemos, amén, hermanos. Muy bien, ahí está la explicación clara también, hermanos, ¿no? De lo que sucedió y lo que, o sea, realmente lo que significa, ¿no? Lo que pasó, hermanos. ¿Qué hermano significado Justo, tiene? Muy bien. Sí, hermana. quisiera decir algo también con respecto a este texto, ¿cierto? De cuando él dice, no se haga mi voluntad, sino lo que tú quieras. En este mismo contexto podemos ver que el Señor siempre nos escucha y no es que no haya escuchado al Señor Jesús, ¿cierto? En Hebreos dice que fue oído a causa de su temor reverente. O sea, a primera vista esta afirmación nos puede sorprender porque los evangelios parecen decir lo contrario, ¿cierto? Jesús tuvo que beber la copa, ¿ya? El Padre no intervino para impedir que la bebiese. O sea, de hecho, sufrió la separación con él y todo, pero cuando Jesús dice, si es posible que pase de mí esta copa, deja que el Señor haga su voluntad, que Dios Padre haga su voluntad. Dios no lo libró de la muerte física, pero, ¿cierto? Vemos cómo puede después resucitar, ¿cierto? Esa mañana de gloria, de triunfo, ¿cierto? Y lo mismo pasa en nuestras vidas. El Señor quiere lo mejor para sus hijos. Cuando somos obedientes. Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, o sea, la peor de las muertes. No estamos exentos, hermanos, del sufrimiento, del dolor por causa de ser hijos de Dios, pero tenemos que beber esa copa, o sea, tenemos que hacerlo, todo para honra y gloria de Dios, y es lo que hizo Jesucristo, ¿cierto? Ujú. Amén, amén. Muy bien, hermanos, ahí está, pues ese principio, hermanos, en nuestras oraciones hagamos, ¿no? Claro, nosotros queremos no estar sanos, queremos que nuestro familiar esté sano y tantas cosas, ¿no? Ese es un deseo, ¿no? Pero no necesariamente. Hay muchas experiencias a veces que se hacen pedidos caprichosamente, hermanos, ¿no? Y no necesariamente es bueno, ¿no? Por ejemplo, hay un rey, no sé si el nombre me dicen cómo se llama, este rey, por ejemplo, Dios le dice, hijo, le dice, no, tienes 15 días más de vida, vas a descansar. Entonces, a través del profeta le dice,
No, no quiero morir, dice, no quiero vivir, y se pone a llorar como un niño frente a la pared, no. Bueno, ve pues, no, Dios, el llanto, cómo llora este Ezequías, rey. Y entonces, sí, Ezequías. era Ezequías. Muy bien, gracias. Entonces, hermanos, y entonces Dios le dice al profeta, anda, corre, regresa, anda, corre, dile a Ezequías, ya. ah, no recuerdo bien, hermanos, pero estoy recordando, no sé cuántos días, o que tenía que morir, no sé qué fecha, pero le dio 15 años más de vida. Dios le dice al profeta, anda, dile que va a vivir 15 años, no recuerdo bien, hermanos, ustedes aclaren. Entonces le dice que va a vivir todavía. Entonces recibe pues la noticia del profeta, no vas a vivir, dice ya. Y en esos años, hermanos, cometió graves errores este Ezequías, ¿no? Graves errores. Y eso a veces no es bueno, hermanos. Si Dios dice que vamos a descansar hoy día, no pidamos un mañana más. Ya, Señor, está bien, este día va a descansar, ya descansaré porque tú sabes lo que es mejor para mí. Y así, muchas experiencias, hermanos. Recuerdo un pastor también que cuenta, ¿no? Que había una parejita de esposos, quería sí o sí tener hijos, pues eran millonarios. Y lo buscaron al pastor, bueno, a este pastor no quiero mencionar su nombre, no, nombres. Y entonces, y le dice, pues, pastor, aquí estamos, ¿no? Hemos venido desde lejos, especialmente para que usted ore por nosotros y queremos tener hijos. Ya, no, o sea, sería pues la esposa, tendría dificultad, sería, no sé qué problemas tendría, ¿no? Ok, parece sí que no pueden tener hijos. Y prácticamente, pues, hermano, bueno, el pastor está bien, vamos a orar, pero en su oración el pastor dice, pues, Señor, que tu voluntad sea hecha, dice. Hermanos, después de la oración, estos dos hermanos, esta pareja se molestó contra el pastor. ¿Para qué hemos venido desde tan lejos? Para que diga que tu voluntad sea hecha, nosotros que hemos venido para que queremos tener un hijo. Entonces, bueno, delante de Dios tenemos que ser humildes, pues no podemos hacer lo que, lo que queremos, lo que pensamos. ¿Qué somos nosotros? No somos nada, pues Dios sabe lo que tiene que hacer. Tenían ese capricho, ¿no? De querer tener, se han molestado y así, pues. Y llegaron a tener dos hijos, pues hermanos, esta pareja, dos hijos. Y uno de ellos se convirtió en drogadicto, violó a su hermana lo violó, o sea, un caos, la separación entre ellos, o sea, una desgracia esa familia. Entonces, por eso decía, a veces nosotros caprichosamente queremos cosas, ay, queremos esto, quiero esto, aquello. Dejemos en la mano de Dios lo que, Señor, si es tu voluntad, Señor, así, ahí está la oración de nuestro Señor Jesús. Humanamente sí queremos muchas cosas, hermanos, pero así como oró Jesús, oremos, ¿no? Señor, pero que se haga tu, yo quiero tal cosa, Señor, pero que se haga tu voluntad, porque Dios sabe lo que es mejor para nosotros, hermanos. Así que, hermanos, ahí está el principio y la lección, pues, hermanos, como introducción a esta lección. Para esta semana, hermanos, estudiaremos el capítulo 14, hermanos. Y los comentarios nos dice así, hermanos, ¿no? Los capítulos 14 a 16 de Marcos, hermanos, los últimos capítulos ya, hermanos, de Marcos, son conocidos, dice, como el relato de la pasión. Acá es, hermanos, donde pasa pues esa experiencia de la muerte en la cruz, ¿no? Bueno, y al tercer día resucita, ¿no? Vence a la muerte. Bueno, dice aquí, porque describen pues el sufrimiento del Señor Jesús, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Como fue señalado, hermanos, en la lección 9 que ya hemos estudiado, los últimos 6 capítulos de Marcos, ahí decíamos que en esos últimos capítulos, hermanos, 6 últimos capítulos, desde el 10, 11, 2, bueno, hasta el 16, ahí cubre, hermanos, solamente se habla de 6 días, dice, ¿no? Acerca de no, de 7 días, ¿no? Acerca de una semana, pues, hermanos. En esos capítulos se está hablando solamente de una semana, ¿no? De las actividades del Señor Jesucristo, ¿no? Y ahí es donde se entrega el Señor también. La mayoría de los eventos allí registrados
ocurre el jueves, el viernes de la semana de la Pasión, hermanos. Entonces, aquí hay varios eventos que suceden, pues, hermanos, el jueves y el viernes, ¿no? No, entonces, el viernes está muriendo el Señor Jesucristo, ¿no? A las 3 de la tarde. Y después en la tumba el sábado descansando y el domingo ya está resucitándose. La muerte de Jesús tiene pues lugar el día viernes, ¿no? Y su resurrección el domingo, ¿no? La lección de esta semana, hermanos, se centra en Marcos capítulo 14. Comienza con la quinta historia de Sans, eso no sé, hermanos, vamos a descubrirlo en esta semana, cómo es esa historia Sans también, la cual vincula dos acciones opuestas, dice, en relación con Jesús. ¿Ya? Eso lo estudiaremos, ¿no? En esta semana. Sigue la última cena, ahí vamos a ver la última cena que hacen, ahí los discípulos del Señor Jesús, tras la cual tiene lugar, pues, su lucha en el Getsemaní. Ahí está el versículo que hemos leído en el Getsemaní. Allí, pues, hermanos, es arrestado y llevado ante los dirigentes religiosos. ¿Para qué? Para que lo juzguen, pues, hermanos, ¿no? Lo juzguen. La escena del juicio, pues, está relacionada también con la negación de Jesús. O sea, lo niega a Jesús. ¿Quién? Por parte de Pedro, pues, o sea, Pedro, su discípulo, el que decía, Señor, hasta mi vida yo voy a dar, no te voy a negar, decía. Pero el Señor le dijo que va a cantar el gallo, creo, 2 veces, ¿no? Y tú me vas a negar 3 veces, le dice, ¿no? Y entonces, hermanos, pues aquí lo que podemos decir es, pues, palabras nomás pueden ser, hermanos, ¿no? Pero el Señor sabe, ¿no? Seamos humildes siempre, ¿no? Con nuestra fuerza no vamos a poder hacer las cosas, hermanos. Que el Señor guíe y nos use, ¿no? Bueno, entonces aquí también dice que constituye pues la sexta y última de las historias sándwich registradas en Marcos. Eso lo estaremos viendo en la semana, hermanos. Nuevamente ocurren dos acciones opuestas, dice, pero por un giro irónico afirman la misma verdad, dicen. ¿De qué estará tratando? Esta semana lo vamos a saber. Dos tramas narrativas avanzan de la mano a lo largo del relato. ¿De qué se trata? Vamos a ver en esta semana. Con un estilo nítido, Marcos pone delante del lector estas tramas enfrentadas mientras revela el triunfo del Señor Jesucristo. Así que está pendiente, hermanos, pero podemos, por el tiempo que tenemos, le vamos a dar una lectura de introducción a Marcos 14, pues vamos a ver, ¿no? Pues, no nos vamos a quedar con estos comentarios nada más, hermanos. Miraremos lo que dice Marcos 14 y con eso concluimos pues el estudio de introducción de la lección para esta semana, hermanos. Bueno, ahí voy a buscar aquí en mi Biblia, aquí virtualmente, Marcos, el capítulo 14. Ahí está el versículo 1. Entonces, aquí lo agrando las letras, ¿no? Para poder ver en la pantalla. El que quiere ver, pues hermano, lo puede ver. Entonces, ahí dice, hermanos, la palabra de Dios, le damos una lectura. Hermanos, faltaban 2 días para la Pascua. Hermanos, ahí también uno tiene que pensar, ¿qué significa la Pascua? ¿Qué es la Pascua, no? Y para la fiesta de los panes sin levadura, ¿qué cosa es eso, panes sin levadura, hermanos? ¿También qué significa? Todo eso estaremos viendo en esta semana, hermanos. Bueno, hasta donde yo recuerdo, hermanos, la Pascua lo celebran en la última plaga, pues en Egipto, cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, hermanos, se sacrifica un corderito y tienen que pintar con su sangre sus puertas porque el ángel destructor iba a entrar a la casa si es que no estaba pintada con la sangre del cordero. Entraba y tenía que morir el hijo primogénito, el hijo mayor, hasta de los animalitos, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, eso se recordaba como Pascua, porque ese corderito representa a Jesús y sus sangres, pues, representa la sangre de Jesús, ¿no? Y entonces, hermanos, pues, los que no creían, no hicieron el sacrificio, pues, del corderito, no pintaron sus puertas, y entonces, pues, el ángel destructor mató, pues, ¿no? Al hijo primogénito. Y así fue, hermanos, esa fue la última de las plagas ahí en Egipto, eran 10 plagas que cayó, y ahí el rey de Egipto pues dijo, no, váyanse, váyanse, vamos a morirnos todos, váyanse, los botó a los israelitas, salieron los israelitas. Y justamente la fiesta de los panes del sin levadura, pues estoy recordando, hermanos, de que ellos hicieron masas también y sin levadura
ahí salieron pues con esas masas también, ¿no? Y eso también se recordaba todo eso porque son también pues símbolos, ¿no? De la entrega de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que no, Él no tenía pecado, pues hermanos, la levadura es un símbolo de pecado, ¿no? Pero murió por nuestros pecados. Bueno, eso estudiaremos en la semana, ¿no? Faltaban 2 días para la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, eso lo practicaban pues el pueblo de Israel, el pueblo judío, eso lo practicaban y toda la gente se venía pues a Jerusalén de todo lugar, hermanos. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderle con engaño y matar. Entonces ya ellos estaban buscando cómo lo atrapamos a Jesús ellos necesariamente tenían que utilizar engaño, hermanos, engaño, porque no había una razón justificable para atrapar al Señor Jesús y matarlo. Querían matarlo. Ese deseo de matar, hermanos, es el espíritu de Satanás. Eso también, ojo, hermanos, si en nosotros hay ese deseo de matar, ¿no? Entonces, ese no es espíritu de Dios, sino es espíritu de Satanás. Entonces, ahí es el conflicto que hay, pues, ¿no? Los que querían matar a Jesús, el enemigo los está usando como instrumento, pues hermanos. Y eso en la Edad Media veíamos ese espíritu de matar con la Santa Inquisición. Era pues el mismo Satanás usando a la gente de ese tiempo, ¿no? Porque decían, no durante la fiesta, decían, ¿no? No durante la fiesta, decían, ¿no? No sea que haya un tumulto del pueblo. O sea, tenían temor de la población, ¿no? Que creía en Jesús. Y estando él en Betania, hermanos, sería pues a unos 3 kilómetros, Betania cerquita nada más, sentado pues a la mesa en casa de Simón el leproso, ¿no? Vino pues una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso de nardo puro y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Ahí está María Magdalena, ¿no, hermanos? Un frasco de un perfume nardo puro que costaba pues más o menos el salario de casi de un año, hermanos, ¿no? De un año sería pues, ¿no? Parece que era 300 denarios, algo así. Bueno, ¿por qué lo hizo eso? Hermanos, me imagino, ¿no? Por agradecimiento, por amor, ¿no? Uno lo hace, no porque alguien le ha dicho, haz eso, ¿no? Cumple eso. A veces estudiamos la Biblia de esa manera, ¿no? Tengo que hacer esto, es mi responsabilidad. Pero cuando uno hace esas cosas como hizo esta mujer, hermanos, es porque realmente está agradecido. ¿Cómo no? Pues una mujer prostituta que se vuelve una mujer santa, lo santifica el Señor Jesucristo. ¿Y cuánto agradecimiento tendría ella? Pues no. Entonces no está midiendo, ¿no? Cuánto cuesta esto, cuánto cuesta, no está así, hermanos, ¿no? Así como la viuda pobre que dio pues sus 2 moneditas, ¿no? Todo lo que tenía, porque lo amaba al Señor, ¿no? Esa intención y esa relación con Dios directamente es importante. Porque este perfume, dice, la gente que reclamaba, pues, ¿para qué se ha hecho este desperdicio? A veces podemos estar criticando en la iglesia, pero ¿por qué se ha hecho esto? ¿Por qué? ¿Por qué se ha comprado esas cosas tan caras? Se está gastando la plata, ¿no? ¿Por qué? De repente pueden estar reclamando así, ¿no? Porque este perfume, decían ellos, podía haberse vendido por más de 300 denarios, hermanos, salario casi de un año, y dado el dinero a los pobres, y a veces nosotros queremos manejar las cosas a nuestra manera. Pero ¿qué dijo Jesús? Entonces ahí dice, em, pero Jesús dijo, dejadla, déjenle a esta mujer, ¿no? ¿Por qué la molestéis? ¿Por qué le molestan? Buena obra ha hecho conmigo, ha hecho una buena obra conmigo, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Ella ha hecho lo que ha podido, se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Y hermanos, ¿quién iba a pensar, no, que este acto era ungir, no? Porque Jesús iba a morir y el perfume lo estaba ungiendo, ya, porque siempre al muerto, hermanos, ungían pues con perfumes y todo, ¿no? Pero se adelantó aquí María Magdalena, pero ella lo hizo no pensando en eso, sino porque estaba muy agradecida porque su vida fue transformada, ¿no? Y en verdad, os digo, dice, donde quiera que el evangelio se predique en el mundo entero, también se hablará de lo que ésta ha hecho por mí, para memoria suya. Y no, gloria, ¿no? A Dios y a esta mujer también, ¿no? Admiramos
de que realmente pues estaba agradecida, ¿no? Y ojalá que nosotros seamos agradecidos también al Señor. Entonces Judas Iscariote, hermanos, miren, Judas, uno de sus discípulos, ¿no? Judas Iscariote, que era uno de los 12, fue pues a los principales sacerdotes para entregarles a Jesús. ¿Qué les parece, hermanos? Miren, dentro de la iglesia, hermanos, no seremos así como este Judas Iscariote, que lo vendemos a nuestro Señor Jesucristo. Con los actos uno pues lo vende, hermanos. Aquí Judas Iscariote, siendo discípulo del Señor Jesucristo, hasta donde yo he estado escuchando los comentarios, en los comentarios, hermanos, en Espíritu y Profecía, me parece que menciona, de que este Judas Iscariote era admirado por los demás discípulos, era lo máximo, pues Judas Iscariote, si alguien quería poner primer ministro, pues ese era Judas, humanamente pensando. A veces nosotros pensamos humanamente así, es que tenía sus propias ideas, su forma de ser, era independiente prácticamente, ¿no? Entonces no dependía del Señor, entonces parecía que él tenía ideas novedosas, ¿no? Mejores que de la que el Señor Jesús decía o en su plan estaba. Entonces, él con esas ideas, ¿no? De repente, él pensaba, ¿no? Lo voy a empujar a Jesús para que lo quieran matar, pero Jesús es todopoderoso, él no se va a dejar, ¿qué se va a dejar pues matar? No, él pensaba así y entonces lo vendió pues pensando de que Jesús iba a librarse de los, y los iba a matar a todos, derrocar a todos, no los romanos y todo eso. O sea, esa idea tenía este Judas, ¿no? Y lo vendió con esa idea, pues no, pero cuando Jesús fue atrapado y no se defendió, ahí recién se dio cuenta que metió la pata, como decimos, ¿no, hermanos? Se equivocó, hermanos, lo traicionó realmente. Entonces, ¿qué hizo? No sabía qué hacer. Lo que hizo, hermanos, es devolver esas monedas. A nosotros, ¿qué nos importa? Allá tú le han dicho, pues a Judas, ya está. Y Judas, ¿qué cosa iba a hacer? Él pudo arrepentirse, ¿no? Pero sin embargo, él se agarró seguramente alguna soga, ¿qué será, no? Se ahorcó en el árbol, cayó ahí, se reventó y todo, ¿no? Y creo que hasta los perros lo han comido a este Judas, ¿no? Hermanos, no seamos como Judas, pues, hermanos, tener nuestras propias ideas, nuestra forma de querer hacer las cosas en la iglesia. No, pues, hermanos. Entonces, seamos humildes, ¿no? Dependamos plenamente de Dios, ¿no? Entonces, Judas Iscariote, que era uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregarles a Jesús, ¿no? Cuando ellos lo oyeron, se alegraron y prometieron darle dinero, pues, ¿no? Claro, los sacerdotes que estaban buscando matarlo, se alegran, pero, ¡ay, qué bien! Dicen, ¿no? Y le dicen, te vamos a dar dinero. Y entonces él buscaba, pues, Judas buscaba cómo entregarle en un momento oportuno, pues, hermanos, ¿no? Y justamente vamos a ver cómo lo entrega. El primer día de la fiesta, hermanos, de los panes sin levadura, pues aquí, eso debe ser el sándwich, ¿no, hermanos? Se cortó esto, ¿no? De lo que lo iba a entregar y ahora empieza otra cosa y después vamos a regresar a esta misma historia, cómo es que Judas encontró el momento propicio y lo entregó con un beso, pero lo vendió, pero lo entregó a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces en medio de eso dice aquí, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, dice, sus discípulos le dijeron, ¿no? A Jesús le dicen los discípulos, Señor Jesucristo le dicen, no, ¿dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Dicen, ¿no? ¿Dónde quieres, Señor, que hagamos eso? Y envió pues a dos de sus discípulos y les dijo, vayan a la ciudad, id a la ciudad y allí os saldrá al encuentro un hombre, va a salir un hombre al encuentro de ustedes que está llevando un cántaro de agua y síganle a este hombre, síganle a ese hombre. Y donde él entre, decida al dueño de la casa, el maestro dice, ¿dónde está mi habitación en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Así digan ustedes, pregunten eso. Y él os mostrará pues un gran aposento alto, amueblado y preparado. Haced los preparativos para nosotros allí. Hermanos, ya todo está preparado, ¿no? Ya todo está preparado. Miren cómo Dios todo tiene preparado, hermanos. Así que, hermanos, qué interesante, ¿no? Aquí vemos realmente la presencia de Dios.
Salieron pues los discípulos y llegaron a la ciudad y encontraron todo, hermanos, tal como el Señor Jesucristo había dicho. Y prepararon la Pascua. Y al atardecer, hermanos, llegó pues el Señor Jesucristo con los 12 discípulos. Y estando sentados, hermanos, a la mesa comiendo, Jesús dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Miren lo que dice el Señor Jesús en medio de la cena que están ahí sirviéndose, ¿no? La Santa Cena, diríamos, ¿no? Bueno, pero ahí, ¿no? La Pascua. Y él dice: en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Miren, el Señor Jesús dice: uno de ustedes me va a entregar. Hermanos, ahí estaríamos preocupados nosotros. Estaríamos diciendo: ¿no será que yo le voy a entregar? El que come conmigo, dice, ¿no? El que come conmigo. Bueno, ellos comenzaron a entristecerse y a decir uno por uno: ¿acaso soy yo? ¿Acaso soy yo? Entonces cada uno se preguntaba así, ¿no? Él les dijo: no, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato, porque el Hijo del Hombre se va tal y como está escrito de él. Hermanos, el plan de Dios se cumple tal como está planificado. Aquí nadie puede manipular, nadie puede desviar, nadie, hermanos, no. Así como está planificado, se cumple. Aquí no es que el hombre que puede adelantar, atrasar la venida del Señor Jesús. No, 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 no. La hora exacta, el momento, todo se cumple en su debido momento. No, acá no es que el hombre va a manipular, manejar las cosas. Dios sabe cuándo tiene que venir y todo eso. No podemos adelantar ni atrasar. Dios sabe, hermanos. Pero hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Hay de aquel hombre, ¿no? Que lo entrega, ¿no? Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Mire, hermanos, ¿no? No vaya a ser que nosotros somos con ese Judas, hermanos, ¿no? Mejor no hubiésemos nacido, hermanos, ¿no? Y continúa, hermanos, y mientras comían, pues tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió, se lo dio a ellos y dijo: tomad, esto es mi cuerpo. Entonces, hermanos, en la Santa Cena que hacemos en la iglesia también a veces trimestralmente, o no sé, anualmente, no sé, pero eso sí se hace en la iglesia también, ¿no? Como práctica se pone pan sin levadura y se hace pues eso, ¿no? Se repite esta acción, ¿no? Entonces el Señor agarra el pan y dice, pues, no, tomen este pan, coman este pan, esto representa a mi cuerpo, esto es mi cuerpo, les dice, ¿no? Y tomando una copa después de dar gracias, se lo dio a ellos y todos bebieron de ella. Y pues les dijo, ¿no? Este vino representa, ¿no? Esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos, ¿no? Por muchos. Entonces, más o menos referido al antiguo pacto, que era la sangre de los corderitos, los símbolos, pero ahora sí se va a derramar la sangre de Jesús. Y entonces ahí dice: esto es mi sangre del pacto. O sea, lo que era simbolizado ahora se ejecutaría, se cumpliría la promesa, pues. Entonces, esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. Claro, por todos nosotros los pecadores no fue derramada su sangre del Señor Jesús. En verdad os digo, dice aquí, hermanos, en verdad os digo, ya no beberé más del fruto de la vida hasta que aquel día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. Qué interesante, hermanos. Va a haber una cena en el cielo, hermanos, y ahí con nuestro Señor Jesucristo vamos a beber. Ahí el vino, hermanos, ahí va, ya va a ser fiesta, pues, hermanos, fiesta vamos a hacer. Entonces aquí, hermanos, continúa, dice: después de cantar un himno, hermanos, cantaban himnos, y es bueno cantar himnos, hermanos. Salieron para el monte de los olivos, y Jesús les dijo: todos vosotros os apartaréis, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Y eso se cumplió también, pues, hermanos, ¿no? En realidad, hermanos, pues, cuando lo atrapan al Señor Jesús, los discípulos no sabían dónde meterse, aunque quería todavía, no sé qué, creo que es Pedro, quería cumplir su palabra con su cuchillo o espada, le cortó la oreja, ¿no? De un siervo hay un siervo bueno, no sé, pero ahí le cortó, hubo un milagro también allí, hermanos. Jesús curó la oreja de esa persona. Bueno, entonces, y se cumplió la palabra, pues que las ovejas se dispersaron, los discípulos se dispersaron, no sabían dónde meterse, hermanos. Pero Pedro quería perseverar, seguía al Señor Jesucristo, ¿no? Pero al final lo negó también.
Pero después de que yo haya resucitado, dice, iré delante de vosotros a Galilea. Y ya pues nuestro Señor Jesucristo, con la fe de que va a resucitar al tercer día, y él iba a tener un encuentro con los discípulos en Galilea. Ahí nos encontramos ya. Entonces Pedro le dijo, pues no, miren lo que dice Pedro acá. Pedro le dijo, aunque todos se aparten, yo, sin embargo, yo no lo haré, yo no me voy a apartar de ti, está diciendo. Así podríamos estar hablando nosotros también con nuestra boca de esa manera. Y Jesús, ¿qué le dice a Pedro? En verdad te digo que tú, Pedro, hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces, dices. Antes que cante el gallo, pues me vas a negar 3 veces. Entonces, Pedro, ¿y nosotros qué diríamos, hermanos, si el Señor nos dice a nosotros así? Porque Pedro notamos que es muy sincero, ¿no? No, él no está fingiendo nada, ¿no? De verdad, él dice, pero humanamente, pues no podemos hacer las cosas que decimos nosotros. Entonces, pero Pedro con insistencia repetía, pues, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían también, todos decían lo mismo que Pedro, hermanos, todos decían lo mismo. Sí, no, no te vamos a negar, aunque sea que vamos a morir. Todos decían así, hermanos. Y llegaron, pues, hermanos, a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí hasta que yo haya orado. Entonces, ahí está en Getsemaní. El Señor Jesucristo dice a sus discípulos, quédense aquí, siéntense aquí, yo voy a ir allá a orar. Más bien tomó, ven, Pedro, Jacobo, Santiago, Juan, ven conmigo, acompáñeme. Y comenzó, pues, hermanos, ahí oró. El Señor se afligió, hermanos. Miren la oración cómo es cuando oramos, es la oración que es afligirse, hermanos. Es un clamor que hace. Y angustiarse. Entonces se aflige el Señor Jesús, se angustia mucho, hermanos, mucho, mucho, mucho. Es así cuando estamos pasando dificultades, a veces, hermanos, nos ponemos a veces, cuando oramos, y hasta llorar todavía, ¿no? A veces nos decimos las cosas, ¿no? Nos descubrimos completamente, Dios, Señor, mire, estoy en esta situación, mira que te he fallado, Señor, acá no sirvo para ser un cristiano. Señor, mira que esto, bueno, o sea, nos descubrimos pues ante Dios, ¿no? Nos afligimos nosotros como pecadores, ¿no? Pero Jesús ante su Padre, pues hermanos, se está afligiendo aquí, ¿no? Porque Él va a tomar nuestros pecados y va a pasar esa experiencia, hermanos, de separarse de su Padre, ¿no? Por causa de nuestro pecado. Entonces, y les dijo pues a sus discípulos el Señor Jesús, mi alma está muy afligida, mira, Él cuenta a sus discípulos, dice, mi alma está muy afligida, hasta el punto de la muerte. Miren a esa aflicción, hasta el punto de la muerte. Está hablando el Señor Jesucristo. Afligido hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad. O sea, está diciendo ustedes también, ayúdenme a orar. Oren, ¿no? Adelantándose un poco, se postró pues en tierra y oraba que si fuera posible, dice, pasara de él aquella hora, hermanos, ¿no? Que pasara pues no esa aflicción, esa experiencia, y decía pues en su oración, Abba Padre, papá, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Justamente este es el texto para nuestra lección de esta semana, hermanos. Lo hemos analizado y todo. Qué importante esta oración, hermanos, ¿no? Y es un ejemplo para nosotros, que se haga la voluntad de Dios en todo, hermanos. Entonces vino y lo halló durmiendo, dice, el Señor Jesús se encuentra durmiendo, pues, ¿no? Ahí a Pedro, a los discípulos durmiendo. Y a veces, hermanos, en una vigilia también, vamos a hacer vigilia, y vamos a hacer vigilia, hermanos. Hasta las 10 todos todavía despiertos, todos cantamos, alabamos, oramos por acá. Y después ya uno a veces está durmiéndose, es de la naturaleza humana, nos dormimos, ya pues nuestro cuerpo no resiste, y el Señor Jesús se encuentra a sus discípulos pues así durmiendo. Entonces dice, ¿no? Simón le dice, ¿no? ¿Duermes? ¿No pudiste velar ni por una hora? Mira, ni siquiera una hora es más aguantar. Se durmió.
Entonces aquí dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. No, mire lo que está diciendo aquí, hermanos. El espíritu está dispuesto, ¿no? Así como Pedro, ¿no? Espiritualmente, de repente, él quería, ¿no? Sinceramente, hasta dar su vida. Pero, hermanos, la carne es débil, pues la carne es débil. O sea, nuestra carne está contaminada con el pecado. Hay hábitos que nos llevan siempre, ¿no?, hacia el mal, o sea, los hábitos que hemos podido adquirir. Es, por eso uno tiene que estar velando y orando. Despierto, hermanos, despiertos y orando, ¿no? Para no caer en tentación, pues, hermanos. Así que, hermanos, ahí está también, ¿no?, esa lección. Se fue otra vez y oró, pues, el Señor Jesucristo, ¿no?, diciendo las mismas palabras. Y vino de nuevo y los halló, hermanos. ¿Cómo los halló a sus discípulos? Los halló durmiendo, hermanos, porque sus ojos estaban muy cargados de sueño y no sabían qué responder. Vino por tercera vez, hermanos, y les dijo, ¿todavía estáis durmiendo y descansando? Basta ya, dice, ha llegado la hora, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, dice, levántense, levántense, vamos. Mirad, está cerca el que me entrega. Ya Judas está viniendo, ya pues trayendo a los sacerdotes, a toda esa gente, ¿no? En ese momento, mientras todavía estaba él hablando, llegó pues Judas. Estábamos hablando de Judas anteriormente, hermanos, ¿no? Que lo vendió, pues, ¿no? Y el momento propicio encontró, y ahora volvemos a esa historia de Judas. Es el Sánchez que dice, ¿no? Llegó Judas, uno de los 12, acompañado de una multitud con espadas, hermanos, para atrapar al Señor, con garrotes, palos, de parte de los principales sacerdotes, hermanos, de los escribas y de los ancianos. Así es, hermanos. El enemigo cuando hace persecución hace así, pues, hace que la persona agarre cualquier cosa para perseguir, ¿no? Y el que le entregaba, pues les había dado una señal diciendo, o sea, Judas, pues no les dice, miren, al que yo bese, ese es. Seguramente los discípulos y Jesús se parecían, pues, ¿no? Al que yo bese, ese es. Prenderte y llevarle con seguridad. Dicho y hecho, hermanos, así pasó, pues, ¿no, hermanos? Y habiendo llegado, inmediatamente se acercó a él, diciendo, se acerca Judas ante su maestro, maestro le dice, y le besó, hermanos, le dio un beso. ¿Qué les parece, hermanos? Beso de Judas, ¿no? Entonces, ellos le echaron mano y le prendieron, pues entonces la gente lo atrapa al Señor Jesucristo, ¿no? Pero uno de los que estaban allí, hermanos, uno de los que estaban, ¿quién sería este? Parece que es Pedro. Sacando la espada, hermanos, hirió pues al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Me parece que este es Pedro, ¿no? Que quería cumplir su palabra, ¿no? Defender. Sí, hermano. No, quería, buenos días hermanos, era Buen día, Pedro, hermano. a Malcos se llamaba su siervo del sumo sacerdote. Bueno, aprovechando de que estoy hablando, hermanos, viendo en Wikipedia el valor de lo que ha podido recibir este Judas, son 30 piezas de plata, dicen, ¿no? Y cada plata, una moneda equivale a 4 días de salario. Si multiplicamos por 30, sería a 120 días, el salario de 120 días. Bueno, es solamente lo que dice una como información. Hay otras informaciones que dan otro valor. Bueno, habrá que averiguar con exactitud a cuánto exactamente equivale. Por ejemplo, hay un libro también que ha escrito, bueno, es apócrifo, ¿no? Arimatea. Dice que no fueron plata, eran monedas de oro, ya también dice. Bueno, a lo mejor eso es falso, ¿no? Porque lo que dice la Biblia dice lo correcto, ¿no? Ah, Y así, nomás ah, estaba leyendo muy ahorita, bien. informándome. Muy bien, hermano. Hay una información ahí de las monedas, ¿no? Hermanos, vamos a continuar pues estudiando. Rápido termino entonces. Aquí, hermanos. Y dirigiéndose Jesús a ellos, les dijo pues a la gente, ¿no?, que le atrapa. ¿Habéis salido con espadas y garrotes para arrestarme como contra un ladrón? O sea, yo soy un ladrón para ustedes. ¿Por qué han venido con espadas, con garrotes? O sea, ¿me van a arrestar como un ladrón? Eso dice Jesús, no a esta gente. Y si cada día estaba con ustedes en el templo enseñando, ¿y por qué no me han agarrado allí? ¿Por qué no me han prendido?
pero esto sucede para que se cumplan las escrituras, ¿no? O sea, todo eso, hermano, está cumpliéndose en las escrituras. Ya Dios sabe con anticipación todo el futuro, hermanos. Por eso es bueno decirle a Dios, tu voluntad se haga en mi vida, señores. Abandonándole, pues, hermanos, ahí están los discípulos, le huyeron todos, ¿sabes? Y se cumplió también la palabra de Dios. Y también había este joven, esto no entiendo, pero después entenderemos, hermanos, que estudiamos en esta semana, de un joven dice que le seguía vestido solo con una sábana, estaba desnudo y tapadito con una sábana, Es como se habrá Marco. levantado de la cama, Algunos no sé, dicen que es habrá, ya puede ser, ¿no? Pero me imagino eso, ¿no? Desnudo con una sábana nada más, y lo prenden pues a esa persona que estaba siguiendo, pensarían que era discípulo, ¿no? Pero él dejando, dice, la sábana, escapó pues desnudo, hermanos, desnudos escapó. Bueno, llevaron a Jesús, hermanos, al sumo sacerdote, se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas, hermanos, ahí para juzgarlo, ¿no? Eso de noche, pues eso es incorrecto, no es legal, bueno, pero hicieron eso, pues. Pero Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Me imagino a Pedro, hermanos, cumpliendo su palabra, siguiéndole al Señor Jesucristo, pero está ya de miedo, escondido por allí, hermanos, ¿no? Sentadito allí calentándose también, viendo lo que están ajusticiando al Señor Jesucristo. Los principales sacerdotes y todo el concilio, hermanos, procuraban pues obtener testimonio contra Jesús. Debía haber pues no alguna prueba, ¿no? Para matarlo a Jesús. Querían darle muerte, pero no hallaban pues, hermanos, pues porque muchos falsos testimonios contra él, pero muchos falsos testimonios contra él, hermanos, pero sus testimonios no coincidían, pues se contradecían los testigos, hermanos. Y algunos levantándose daban falso testimonio contra él, diciendo, por ejemplo, decían, nosotros le hemos oído decir, yo destruiré este templo hecho por manos en 3 días, y en 3 días yo lo voy a edificar, otro, ¿no? Hecho sin mano. Claro, esta es una profecía también, hermanos, que está hablando de su propio cuerpo, ¿no? De Jesús que va a morir y al tercer día va a resucitar. Ellos no entienden eso, pues entonces ellos están buscando forma de acusarlo, ¿no? Ni siquiera en esto coincidía pues el testimonio de ellos. Entonces, hermanos, el sumo sacerdote levantándose, el sumo sacerdote, ¿no? El máximo ahí, se puso en medio y preguntó pues a Jesús diciendo, no respondes nada, le dice, ¿no? ¿Qué testifican estos contra ti? No respondes nada. Mas el Señor Jesús calladito, hermanos, como una ovejita que va a la muerte, calladito, pues, ¿no? Calladito. Mas él callaba y nada respondía. Pues. Entonces le volvió a preguntar al sumo sacerdote diciendo, ¿no? Parece que aquí es que le conjura en otros evangelios, creo que dice, ¿no? ¿Eres tú el Cristo, el Hijo bendito? Sí, hermanos, Jesús dice, ¿no? Yo soy. O sea, está reconociendo ahora sí el Mesías, el que tenía que venir, el Salvador, a quien tenían que recibirlo. Dice, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder del Padre, ¿no? Y viniendo con las nubes del cielo. Así que eso dijo a este no sumo sacerdote. hermano, Y justo, vas a ver tú, ¿no? Entonces él va a tener esa experiencia, seguramente resucitará cuando el Señor venga y volverá a morir, ¿no? Porque eso le dijo, tú vas a ver, ¿no? Y ya pues él estará perdido, pues este sumo sacerdote, o no sé si se habrá convertido, qué será. Pero entonces, hermano, hermanos, justo, entonces, sí, díganme. no creo que se haya convertido porque Jesús mismo le dice, tú lo vas a ver al sumo sacerdote Caifás, su suegro era Anás. Entonces, si le está confirmando de que él le va a ver en la venida, ¿no? Para que lo vea, para vergüenza, ¿no? Eso es en la resurrección especial que resucitan antes de la venida de Jesús. Muchos días antes de la venida de Jesús van a resucitar los que le han traspasado, ¿no? Mm, Entonces, justamente él se rasga, ¿no? La vestidura, porque en Levíticos dice de que los sumos sacerdotes no tenían que rasgarse las vestiduras, ¿no? Es una norma, una ley de Moisés, pero ellos tenían una tradición. En sus tradiciones decía que sí podían rasgarse las vestiduras cuando había alguna blasfemia
Eso está en sus libros, así que Ah, ellos mismos han hecho como tradición, mm, ¿no? Entonces mm, utilizaban a veces, ¿no? mm. Así, acomodando sus decisiones, tanto lo de Moisés o lo de sus tradiciones. Muy Gracias. bien, muy bien, muy bien. Sí, pues hermanos, aquí sí claramente se ve eso, ¿no? De que realmente pues va a cumplir la palabra del Señor Jesús, ¿no? Y va a suceder eso, ¿no? Entonces el sumo sacerdote dice, rasgando sus ropas, dijo, ¿qué necesidad tenemos más de testigos? Ahí está, pues ya ha dicho. O sea, querían escuchar eso, o sea, que Jesús, el carpintero, según ellos, no, ahora se cree Dios, ahí está. Y según ellos, eso era blasfemia, y entonces rasgó su ropa, pues dice, esa es blasfemia, dice aquí, ¿no? Dice, y habéis oído la blasfemia, dice, ¿no? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Dice, y todos le condenaron, pues diciendo, que sea reo de muerte, ya que hay que matarlo, ¿no? Toda la gente, dice. Y comenzando algunos a escupirle, miren, le escupen, y aquí hay que pensar también, hermanos, en la vida cristiana, dentro de la iglesia que estamos. A veces, imagínate que alguien te escupe, ¿no? Ya te apartas de la iglesia, ya no sigues siendo a la iglesia, o ya no sigues al Señor, o sigues, ¿no? Porque aquí a Jesús la experiencia, algunos le escupieron, y después le han cubierto el rostro, hermanos, seguro una tela, no sé qué le han puesto, le han tapado los ojos, y empiezan a darle puñetazos, hermanos, puñete en la cara. O sea, le han destrozado pues al Señor Jesucristo, terriblemente, hermanos. La cara ya no era cara, pues, hermanos. Todos puñetazos le daban, pues, ¿no? Que decía, este es un blasfemo, ¿no? Este se cree Dios, entonces hay que matarlo, entonces. Y a decirle, le decían, ¿no? Profetiza, a ver. Y los alguaciles recibieron a bofetadas, los alguaciles también, pues, bofetadas, lapos le dan, ¿no? Estando Pedro abajo en el patio, hermanos, llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote, ¿no? Eh, y al ver a Pedro calentándose, le miró y dijo, tú también estabas pues con Jesús en Nazaret. Pero Pedro, hermanos, lo negó, pues, ¿no? Diciendo, ni sé ni entiendo lo que estás hablando, no sé de qué estás hablando tú, le dice a la mujer. Y salió al portal y un gallo cantó, pues, hermanos. Cuando la sirvienta lo vio de nuevo, comenzó a decir a los que estaban allí, no, es uno de ellos, ¿no? Pero Pedro, hermanos, lo negó otra vez. Y poco después los que estaban allí volvieron a decirle, pues, a Pedro, seguro que tú eres pues, uno de ellos, pues también eres Galileo, a la vista tu forma de hablar, todo. Pero Pedro, hermanos, comenzó a maldecir. ¿Qué cosa es maldecir? Pues no. A Jesús que está ahí, frente a él, lo maldice, hermanos. Maldice, hermanos. Y comenzó a maldecir y a jurar, yo no conozco a este hombre de quien habláis, yo no conozco. Entonces maldice, pues, hermanos. Llegó a ese extremo. Así es, humanamente, hermanos, nosotros como humanos podemos fallar así. Era sincero Pedro, sí, pero la parte humana, pues, le falló, hermanos. No, no. Por eso debemos depender plenamente del Señor, no de nosotros, hermanos, porque vamos a fallar así como Pedro. Hermanito, buenos días. Al instante un gallo cantó por segunda vez. Sí, hermanita, ¿alguna Disculpe, pregunta? quería opinar. Hermano, por eso dice la palabra de Dios, hay que estar orando para no caer en tentación. Siempre, porque Amén. siempre, mucho más que somos cristianos, que tratan de caer, la gente impía. Y entonces, hermano, siempre hay que orar en madrugada, Mm, o el mm, Señor nos llama para orar por uno y por otro, porque los hermanos siempre nos falta así para caer en la tentación y ahí mismo nos juzgan. Y puede ser que así como al Señor lo traicionaron, también nos pueden traicionar a nosotros, hermanitos. Y siempre a estar en oración, en ayuno, en vigilia, hermano. Eso quería opinar. Gracias. muy bien, hermanos. Sí, pues, hermanos, no hay que orar. Se presenta la tentación porque humanamente, hermanos, humanamente, aquellos que hemos conocido el Evangelio ya cuando ya teníamos muchos años, de repente, no sé. Entonces, uno ha adquirido pues hábitos. En nuestra célula, en nuestro cuerpo está pues grabado los hábitos. Y fácilmente cuando hay alguna cosa, ya como gallito estamos respondiendo, o sea, o de repente, ¿no? O sea, esos son hábitos. Por más cristianos que somos, por más sinceros que seamos, ¿no? Pero nos vence pues nuestros hábitos, lo que ha entrado en nuestra cabeza se ha grabado de tantos años así, y entonces hasta podemos ir a la violencia o no sé,
o tener miedo también, hermanos, acobardarnos. Entonces hay que, por eso en esos momentos, dentro de la familia, fuera, en todo momento, hay que, cuando vemos que está presentándose la tentación y sabemos que podemos caer, mejor retirarse, orar, hermanos, no orar. O de otra manera ya caemos, pues caemos y caemos, ¿no? Por eso dice orad y velad. Al instante un gallo cantó por segunda vez, entonces Pedro recordó lo que Jesús le había dicho, ¿no? Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces, y se echó a llorar. Ahí termina el capítulo 14. Nos hemos pasado creo, de tiempo también otra vez. Hermana Mónica, por favor, despídanos con la oración y Dios mediante, mañana continuaremos. Amén, hermano. Vamos a orar, ¿sí? Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su nombre. Gracias, Señor, gracias por este nuevo día que usted nos da, por este santo sábado, mi Señor, en que podemos estar en comunión con usted, más que otros días, mi Señor. Padre bendito y amado, te rogamos que usted nos ayude en este día a andar en sus caminos, más que nunca, mi Señor, a hacer su voluntad, a ir a nuestro prójimo, mi Señor Santo, para hablarle de usted, mi Señor Santo. Padre bendito y amado, hemos hecho el repaso de esta semana y la verdad es que es duro ver todo lo que usted sufrió por cada uno de nosotros, mi Señor, esa muerte que merecía cada uno de los que estamos aquí, mi Señor. Padre bendito, gracias. Gracias porque usted no rehusó esa copa, mi Señor, porque usted fue obediente, mi Señor, hasta la muerte. Padre bendito, ponga ese mismo deseo en nuestro corazón, de ser obediente, mi Señor, a pesar de lo que se nos presente, mi Señor, por delante, a pesar de cualquier dificultad, mi Señor, porque vendrán días difíciles también, Padre amado, pero es ahora cuando estamos aún en paz, mi Señor, que debemos empezar, mi Señor, a hacerlo, mi Señor Santo. Dios mío, le queremos suplicar que su Santo Espíritu sea con nosotros, con cada familia aquí representada y en especial, mi Señor, por nuestros hijos, mi Señor. Padre bendito, ayúdenos a hacer su voluntad siempre. Lo rogamos, lo suplicamos, mi Señor, sabiendo que no merecemos nada, para honra y gloria en su nombre, en el nombre de su amado nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, Padre. Amén, amén, hermanos, que Dios los bendiga. Hasta mañana, un feliz sábado, hermanos, un feliz sábado.